Buenas noches, vamos a iniciar entonces. Previamente presentar a nuestro amigo y colega Asdrúbal Segura, voy a comentarles rápidamente que para los alumnos, estudiantes que no me conocen, soy el arquitecto Abel Castro, el director de la Escuela de Arquitectura de la UIA. Un saludo para todos nuestros estudiantes de primer ingreso. Sin más atraso, voy a presentar a nuestro querido amigo, colega y profesor de esta universidad, de esta Escuela de Arquitectura, el arquitecto Asdrúbal Segura Amador. Él es arquitecto y académico graduado de la Universidad de Costa Rica, UCR, en donde realizó estudios superiores de diseño urbano. Cuenta con una especialización académica en diseño y construcción en madera en la Universidad del Biobío en Concepción, Chile, además de estudios en tecnologías de sistemas de ventanilla en Panamá. Miembro también del Colegio de Arquitectos de Costa Rica desde el año 1980. Su ejercicio profesional se ha desarrollado en arquitectura, consultoría y construcción, donde cuenta con más de 100 obras a su cargo. En el mundo académico se destaca su gestión como profesor de la UCR desde 1984, donde es nombrado director de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería en el 2007, o del 2007 al 2011. Además fue director de la Oficina Ejecutora de Proyectos de Inversión OEPI UCR en el 2012 e imparte actualmente clases en la Universidad Internacional de las Américas, UIA, ante la vocación de seguir enseñando, cosa que le agradecemos el estar compartiendo con nosotros la cátedra en la UIA. Como especialista en el diseño y el uso de la madera, creó el Instituto Costarricense de la Madera, ICOMadera, junto a un grupo de profesionales destacados interesados en este tema. Entre sus premios se destaca haber ganado el primer lugar en 2 bienales. En la 12ª Bienal Internacional de Arquitectura de Costa Rica, 2014, primer lugar, categoría de proyecto no construido por su obra, Proyecto Oficinas Ethical Forestry. Y en la 15ª Bienal de Arquitectura de Costa Rica, 2018, primer lugar, categoría de proyecto no construido, Proyecto GR. Ambos proyectos son una solución arquitectónica constructiva 100% en madera. Entre otras pasiones, o sus pasiones, está el ser criador de caballos de la raza, ya se me fue, ¿verdad? Española. Exacto, ¿verdad? Y cunicultor, o sea que cría conejos. También yo crié conejos en una pequeña escala hace muchos años. Él tiene unos lindísimos. Se destaca también en la pintura y en la escritura. Bueno, sin más, los dejo entonces con nuestro colega Asdrúbal. Adelante, Asdrúbal. Y bueno, vos nos decís si en el transcurso de la charla los colegas y los estudiantes te pueden interrumpir o si dejamos las preguntas para el final. ¿Ok? Perfecto. Tratemos de hacerla en 45 minutos para tener un espacio para preguntas. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes, gracias a don Abel por habernos cedido esta oportunidad y a Luis Alberto por coordinarla como tal. Un saludo cariñoso que venimos escribiendo desde hace unos años para acá. Y digo venimos escribiendo porque uno constantemente le agrega y le quita argumentos a algún artículo que esté escribiendo, lo que hace que simplemente nos esté recreando constantemente para estímulo de nuestro mismo proceso de enseñanza. Y con ello también pretendemos contribuir al proceso académico para estimular el camino al diseño de los estudiantes que nos acompañan día con día. El tema lo hemos denominado los materiales en arquitectura y precisamente hoy por la mañana revisaba
un librito de Giovanni Palasma, de los más nuevos de él, que se denomina Esencias, y curiosamente en algunas páginas de este libro toca precisamente algo similar a lo que vamos a pretender recrear el día de hoy. Bien, para no hacerlo más largo, iniciamos de la siguiente manera. Reza así: antecedentes. Desde tiempos inmemoriales el ser humano apeló a las cavernas y en ellas gestó sus primeras formas de interacción físico-espacial en procura del espacio vivencial. En la medida en que emprendió su camino conquistador, se vio en la necesidad de crear sus primeros espacios habitables. Por medio de la observación de las estructuras de la naturaleza, argumentó en el uso de las ramas o parantes, creando una armazón que, acompañada de pieles o cerramientos naturales, conformó su primer refugio temporal, el cual le permitió escoger el sitio donde deseaba vivir. Se abrió con esto la página de la vernacularidad y del mejoramiento, día a día, de los sistemas constructivos, que aunque comenzaron arcaicamente a establecer formas y aplicabilidad materialística, poco a poco fueron generando identidad de lugar y de comportamiento social. Como ser pensante y evolutivo, avanzó en sus intenciones de mejorar el espacio de uso habitacional. A raíz de este proceso se estableció con ello la definición de arquitecton, entre comillas, término griego que define diseño y construcción, creándose así la obediencia conceptual entre la idea y la forma de llevarla a cabo. Poco a poco se dio paso a la arquitectura racional, y desde que ésta se practica, se procura la búsqueda de la excelencia espacial, con la finalidad de ofrecer la mejor respuesta de confort dentro del espacio. En la bibliografía universal, filósofos como Platón, Pitágoras y Kepler y otros exploraron conceptos abstractos dentro de la ciencia del espacio, incluyendo la teoría de las proporciones, la cual, aunada a la disposición materialística, logra hibridizar y concebir el factor de orden que dignifica y enfatiza las necesidades espaciales humanas. Tanto la arquitectura tradicional como la arquitectura de avanzada se fundan en aplicaciones geométricas que, en sus características, cualifican los factores que intervienen en la conceptualización espacial y en la identidad cultural de los sitios. Un ejemplo de ello son las pirámides, entre paréntesis, incas, aztecas, egipcias. La arquitectura del siglo XXI incorpora la geometría, como lo hacía anteriormente, pero aprovecha las virtudes de la misma junto con la materialidad idónea, buscando soluciones para la conservación del medio ambiente, explorando así excelentes relaciones que día a día se esfuerzan con análisis biológicos, científicos y artísticos, entre otros. Busca encontrar respuestas para las necesidades habitacionales humanas y para otros usos, como la industria hotelera, salubridad, educación, cultura y deporte, entre otras, las cuales están cada día más necesitadas de dichas consideraciones. Se hace necesario investigar y profundizar y sensibilizar en las características de los materiales que se utilizan, procurando su definición y su cualidad materialística. Se debe buscar el camino que conduce a la comprensión de la idealización del uso de los materiales, aprendiendo a recorrer cada uno de ellos para cualificar debidamente el espíritu y el comportamiento de su propia naturaleza. Origen. Los materiales prácticamente siempre han sido los mismos que se encuentran en la naturaleza. El ser humano, para satisfacer sus necesidades y para obtener el mayor beneficio de ellos, ha maximizado sus cualidades, características y ventajas. Esto le ha permitido ofrecer a través de la evolución tecnológica extraordinarios aportes para la constructiva del espacio. Se debe aprender que la forma trae herencia, que el material dicta la forma, que el entendimiento del material cualifica la forma
y que esta última, en su correcta aplicación, dignifica el espacio. Que la arquitectura no es obra, sino hasta que ésta se construya a través de la materia, consolidando así una idea que se plasma en el espacio. La materia como piel que envuelve el vacío puede ser luz y también puede ser piedra. La materia por sí misma tiene condición. Toma valor e imprime carácter y sentido a una obra cuando está al servicio de una idea. Un montón de piedras son materia, pero no son arquitectura. La arquitectura aparece cuando se diseña una forma de contener la materia, para hacerla aparecer o para hacerla funcionar. Es indudable que la materia de una obra, ya sea luz, aire o piedra, cuando es utilizada como un objetivo, le imprime características esenciales a dicha obra. La materia no es materia si, en el sentido aquí expuesto, si no está íntimamente ligada a la obra y esta relación se da en los distintos modos. Cuando el acento está puesto exclusivamente en la idea y ésta es independiente de su materialidad, por ejemplo en la arquitectura vernácula. Cuando a partir del material surge la forma en colaboración con los adelantos tecnológicos. Cuando la forma y el material están unidos desde la forma misma, configurando la idea, el concepto o el factor de orden. Para diseñar es imperativo el conocimiento de los sistemas constructivos que obedecen a las condiciones materialísticas, así como la definición de la idea y la sensibilización de los elementos que la cualifican. El compromiso de los profesionales en arquitectura radica en tener claro que los valores creativos, plásticos y arquitectónicos se deben revisar con particular interés, pero que estos no son suficientes para alcanzar los objetivos si no se demuestra técnicamente que los proyectos arquitectónicos encuentran su respuesta a través de la conjugación correcta de los materiales utilizados. Verdad del material. En la arquitectura se debe buscar la fidelidad y el fundamento del material, en procura de que exista unidad entre forma y materia, sin tener que cambiar el material para no traicionar su espíritu. La coherencia en la obra de arquitectura será fiel a su postulado cuando resuelva las tensiones, el equilibrio y la armonía que se generan a partir de la misma. El material se transforma por el clima y con el paso de los años ha de ser entendido su necesario envejecimiento, así como la posibilidad de conservación de sus cualidades básicas. No tomar en cuenta lo anterior va en detrimento de la expresión arquitectónica del material. Emplear un material brillante conlleva la pretensión de que su imagen siempre se mantenga brillante. Igualmente, utilizar un material que envejece con dignidad significa querer que él mismo defina la época y la edad de la obra o construcción. La belleza del material cobra injerencia cuando este último es llevado a los límites de su condición física. Ejemplo, la madera que se curva o la piedra que se suspende, provocando su máxima tensión. El material empleado nos debe conducir a la idea, al respeto, al entendimiento, al énfasis y a la cualificación del espacio creado. Los materiales poseen sus propias cualidades y éstas deben conocerse para trabajar con ellos. En su defecto, se puede llegar a la contradicción entre inspiración y constructividad, factores inherentes a la arquitectura, y este enfrentamiento se acentúa cuando se desconoce el rango de posibilidades de cada elemento. Expresión y materialidad. La tecnología, la estética y la ética en el uso y conocimiento de los materiales constituyen el camino para abordar la solución al problema de la concepción, definición y construcción del espacio vivencial. Incluso autores modernos recientemente se han volcado a considerar como opción el desarrollo tecnológico amparado en una logística asociada al desarrollo de una mano de obra artesanal especializada y depurada. La evolución en el uso de los materiales y su interrelación con el ser humano parten de la obligación del conocimiento de cualidades
y características que de cada material para el debido uso de este. El compromiso, el reto o el desafío quedan en nuestra conciencia. Siendo responsables con el medio, hemos de conocer qué material contribuye con la sostenibilidad o cuál nos acerca más a la autodestrucción. Por una cultura del material. La disertación consiste en establecer puntos comparativos que a través de nuestra experiencia académica y profesional nos faculte para el entendimiento y cualificación del espacio arquitectónico a través de los materiales que lo conforman. ¿Quién marca la pauta constructiva? ¿El profesional en arquitectura? ¿El cliente? ¿La transnacional que a través de los medios de comunicación establece la moda o el estatus? ¿Las fuentes de financiamiento o la política? Hoy más que nunca se deben explorar, orientar, afianzar y afinar argumentos académicos, científicos y tecnológicos para fortalecer el concepto y la definición del material que mejor respuesta ofrezca a una idea que como diseñadores convirtamos en espacio. El gráfico que nos ocupa en este momento en la pantalla nos lleva a una definición bastante clara de entender. En términos de kilowatts hora, para obtener 1 metro cúbico de bambú se necesitan 450 kilowatts hora. De madera 525, de concreto 1250, de acero 3200, de vidrio 8700 y de aluminio no hay ni que mencionarlo, por el daño precisamente que nos puede hacer el uso indebido o en demasiada cantidad. Este gráfico nos lleva a un discernimiento claro por qué es que hoy día la madera y el vidrio se han ubicado en el contexto inmediato constructivo y por qué también nosotros le hemos gestado a estos dos materiales en un análisis particular que creo que vamos a conocer próximamente. Las respuestas a otros usos de este material lo podremos razonar posteriormente si se ofrece la oportunidad. Continuamos. La forma trae herencia. El material dicta la forma. El entendimiento del material cualifica la forma y ella en su correcta aplicación dignifica el espacio. La materia por sí misma no tiene condición. Toma valor e imprime carácter y sentido a la obra cuando está al servicio de una idea. La arquitectura aparece cuando se inventa una forma de contenerla, hacerla aparecer o hacerla vivir y dar cabida a un acto humano. El compromiso radica en estar entendidos de que los valores creativos, plásticos y arquitectónicos se revisarán con particular interés, pero estos no cobran en nuestros objetivos su lugar si no se demuestra técnicamente que los proyectos arquitectónicos encuentran respuesta a través de la conjugación de los materiales. El bambú. Encantador como su verticalidad, acelerador del tiempo en su desarrollo, autoestructurado en sus nudos modulares, homogeneidad en su fuste y apropiador de la continuidad hasta en 12 metros de altura. Genera alternativas de uso como tablilla flexible y homogénea, como columna o viga laminada, como argumento sostenible y sustentable indiscutible. La madera. El espíritu de la madera parece coincidir en la naturaleza con el espíritu del desarrollo del ser humano. Este material confiere al objeto o a la obra características envidiables. Da una dimensión complementaria a su apariencia. Combina color, forma y textura y provoca una amplia gama de efectos sensoriales. En la historia universal,
Este elemento de diseño integral constituye inspiración para todos los que aprecian la vida natural. Mies van der Rohe enseña, abro comillas, ¿dónde aparece con más claridad la trabazón de una casa o un edificio más que en las construcciones de madera de los antiguos? ¿Dónde mejor la unidad de material, construcción y forma? Aquí se mantiene oculta la sabiduría de toda una raza. ¿Qué sentido del material y qué fuerza expresiva habla de estos edificios? ¿Qué calor irradian y qué bellos son? Suenan como viejas canciones. Cierro comillas. Los templos de Kamakura, ciudad al sur de Tokio, hoy constituyen un ejemplo del camino a seguir. Nunca se abandonan en él las cualidades de este tan preciado material. La madera como combustible en la vivencia en las cavernas. La madera en los parantes, junto a pieles animal, constituyeron los primeros espacios habitables. En soporte de sombra, fruto, forraje y confort. Como arco y flecha para forjar el sustento. En las viviendas de los colonizadores. En la caja de la momia egipcia. En los ataúdes. La madera en las carretas, diligencias y carruajes. En la cuadriga de los romanos. En el trineo, en el yugo, en los carros de labranza, en los primeros aeroplanos, en el manubrio de las herramientas, en los zapatos, en la turbina Pelton, en los puentes, en las esclusas de canales y ríos, en los barcos, en los pilotes de los puentes de Venecia, la madera en los establos, como pincho en el asador, como utensilio de cocina, como vaso, plato y copa, en la tabla de picar, en los andamios y formaletas, en los pilotes y basamentos, en los envigados de piso, en los soportes y columnas, en arriostres y vigas, en pisos, en la estructura de los edificios, en estructuras de techo y caballetes, en clavadoras y en tejados, en paredes y cerramientos, en marcos y contramarcos, la madera en puertas y ventanas, en parasoles y sotaventos, en escalas, gradas, barandas y soportes, en cercas y portones, en la andadera del niño, en bancos, sillas y mesas, en el escaño, la madera en el mondadientes, la madera en el asta de la bandera, en enchapes, en la rueca, en las bóvedas de las iglesias, en la cruz de Cristo, en las mezquitas, en la biblioteca, en los altares y en los candelabros, en el arte de la talla, en esculturas y texturas, en el pincel y el caballete del pintor, en el retablo y el rótulo, la madera en la guitarra y en el violín, la madera en la marimba y en el arpa, en el piano, en la flauta y la armónica, en el bate de béisbol, en la raqueta de tenis, en incrustaciones decorativas, en el arte popular, en los juguetes, en el trompo, el yoyo, el bolero y el maromero, en amuletos y símbolos, en el bastón, en la pipa, en la artesanía y el souvenir, en la persiana y la cortina, en el sustento del artesano, en la ilusión del comerciante, en el papel moneda, en el desarrollo del ser humano, en ilusiones y proyectos, en la cultura de los pueblos, la madera, en fin, en el lápiz y el papel. El concreto, esa masa topológica aunada por una reacción química del clínker o cemento que con el agua, en asociación con piedra, arena y otros elementos, nos permite encofrar o formaletear la forma consecuente con la expresión plástica del diseñador, exitoso en compresión y frente a la humedad. Metal, dúctil, maleable, moldeable, brillante, vasto, apropiado en tensión, asociación plástica en equilibrio,
sutil y formal. Vidrio, el material que mejor tamiza la luz natural y el contexto que lo envuelve, gestando la oportunidad de cualificar el espacio vivencial. Es el material de construcción más puro surgido de la madre tierra, nos expresa Walter Gropius en una de sus apreciaciones hacia este material. El vidrio es el material más apropiador de los valores escénicos, de la interiorización del contexto y en la transmisión de la luz. No se puede vivir sin ella. Nos ofrece movimiento, diversidad, efectos y sensaciones. El vidrio, filtro que nos permite adueñarnos y cautivar la luz para utilizarla a conveniencia con factores como el color y el confort. Ha tomado fuerza en la industria de construcción en el mundo por las ventajas que ofrece frente a otros materiales en cuanto al control térmico y accesibilidad de la luz, peso, rapidez en instalación y facilidad de mantenimiento. Arquitectos como Philip Johnson, Mies van der Rohe y Phil Braham, íconos de la arquitectura moderna, han mostrado en sus obras cómo el vidrio nos permite visualizar fluidas conexiones entre el interior y el exterior. Siendo un material tan claro en su expresión, en su esencia, en su transparencia, en su nobleza, en su delicadeza y neutralidad, nos compromete profundamente en su utilización y nos obliga con ello a entenderlo más allá de su simplemente querer cerrar un baño. A partir de vidrios sencillos se puede practicar procedimientos que agregan a los paneles de vidrio cualidades y características que mejoran sus funciones. Tal es el caso de vidrios temperados, laminados de seguridad o temperados laminados, los cuales son propios de uso en puertas de elementos que requieren un alto grado de seguridad dentro de los espacios. Otras cualidades se pueden incrementar tecnológicamente de este material, como la capacidad de autolimpiarse, muy utilizado en sitios o lugares de difícil accesibilidad de limpieza. Otra alternativa es el grabado o sandblasteado. También se cuenta con un vidrio serigrafiado, el cual consiste en la deposición de esmaltes parcial o completamente sobre su superficie mediante una pantalla y ofrece la oportunidad de aumentar sus cualidades de control térmico, de eliminar brillantez lumínica, a la vez de la opción de colores y texturas que han aprovechado los diseñadores para incorporar y enfatizar intenciones de marca y lenguaje en los herramientas. El ladrillo. La comprensión de un elemento de reducida escala, pero intenso en su masa, en su color, en su peso, en su textura, en su naturaleza, en su imagen que nos reta constantemente para no descansar nunca de descubrir las oportunidades de colocación y aparejo, y con esto su vocación de manifestar la intención espacial que en determinado momento y lugar hemos de requerir para compartir sus grandes cualidades. El agua. El agua, su arrullante sonido y contagiante, origen de vida, desbordante y contenida, característica de este vital líquido que propician asociación de espacios, maximizando la riqueza escénica, escurridiza, fugaz y libre, a través de gárgolas, vierten su vida en espejos, conectores y receptores. Significa un elemento que bien entendido propicia los mejores estados de confort y riqueza poética, patrimonio de la humanidad.
Quien se atreve a diseñar con ella amalgamará diversos escenarios que enriquecen el espacio arquitectónico. El arquitecto Ricardo Legorreta nos acentúa: hay una dama que se llama agua. No podemos vivir sin ella. El agua es romántica, sensual, bella, alegre, fuerte, dulce y fresca, paz y movimiento, limitada y eterna, paisaje y arquitectura. El agua es vida. El gozo y el placer de diseñar lo encontramos cuando, elegido el material, personificamos la cualificación óptima del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Asdrúbal. Excelente aporte. Muy inspiradora su charla, como siempre. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Sé que hemos recreado una serie de imágenes que no era oportuno tal vez explicar cada una de ellas. Se nos haría la charlita muy larga, pero sí podemos hacer referencia en algunos elementos allí considerados. Así que con mucho gusto, si estaba bien, hacer alguna pregunta. Abel, no sé si quieres decir algo, tienes el micrófono apagado. Gracias, ahora sí. Sí, perdón, Asdrúbal, que te tomaste muy en serio lo de los 45 minutos. Efectivamente, sí quiero comentar como preámbulo las preguntas de todos nosotros, que sí, esta charla me ha gustado mucho, es una charla muy poética, es una charla profunda, es una charla que tiene un análisis que deriva del conocimiento de los materiales desde hace muchos años y la experiencia propia de Asdrúbal. Obviamente los que lo conocemos sabemos los materiales que él ha trabajado durante tantos años y la experiencia que ha tenido con la mayoría de ellos, de los que habló. Entonces sí, me parece que se volvió casi una síntesis poética de la experiencia del arquitecto con los materiales, y eso me gustó muchísimo. Por otro lado, para la próxima conferencia, o que dé sobre el tema, dedicarle un poquito más tiempo al concreto, porque se va a enojar Liner, Hernán Jiménez, Fausto, a la descripción del concreto. Entonces, ahora sí, adelante, mi querido Luis Alberto, y con las preguntas de todos los muchachos y colegas que estén aquí conectados. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Mientras se animan ellos, yo tengo una pregunta que, bueno, nadie mejor que don Asdrúbal para contestarla. Uno ve constantemente, por lo menos en el tema de incendios y en la parte código sísmico, bastante, no rechazo, pero sí desconfianza del uso de la madera en ciertos proyectos de gran escala, pero sabemos, y usted mejor que nadie sabe, que en muchos países se utilizan, incluso hasta para rascacielos en madera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esa actitud hacia un material tan noble como la madera y ver si lo podemos usar con mayor libertad? Bueno, precisamente tratando de responder primero a don Abel, yo creo que tenemos suficiente información para que hablemos de otros materiales. Lo que pasa es que habría que hacer una charlita específica de cada material, lo cual no habría problema en que la tratemos de editar para más adelante. Con respecto a la pregunta suya,
Luis Alberto, usted tiene toda la razón. Hay reticencia en nuestro medio todavía. Pero cuando vamos a un contexto fuera de nuestro país, sobre todo en Europa, en el norte, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, encontramos que ya esa reticencia se ha perdido y se le ha dado a la madera el espacio que realmente le corresponde. Recién tuvimos la oportunidad de estar en Madrid y visitamos 3 obras, las cuales algunas imágenes creo que recreamos hoy, pero si no, con mucho gusto otro día vamos a recrearlas cuando hablemos específicamente del material. Hemos estado en un espacio gimnasio de 70 metros de luz, con vigas laminadas de 1,40 m de peralte y más o menos 40 centímetros de espesor. Estuvimos en un proyecto en un parque público con un diseño encantador, porque precisamente la oportunidad tecnológica hoy día le permite a los diseñadores buscar la oportunidad en términos de la aplicabilidad que podemos hacer con una computadora y llegar a la oportunidad de trabajar con alta precisión las juntas y las derivaciones que se pueden hacer con ello. También estuvimos en un edificio construido con CLT. Creo que estoy tratando de subirlo a la imagen. CLT es una especie de laminado contrachapado, un poco similar a lo que nosotros llamamos plywood en Costa Rica, que no es la mejor idea, pero ahí tenemos este edificio CLT, vean ustedes, está construido de 4, casi 5 pisos, está en proceso de construcción y los paneles son de más o menos 11 centímetros de espesor en laminado contrachapado. Aquí vemos las juntas a mano izquierda en la imagen y eso nos da la oportunidad precisamente de trabajar con ello y de desarrollar ya edificios de altura. Este es un edificio apenas que empieza a desarrollar esta oportunidad tecnológica, pero ya en otros países se están trabajando 20 y 25 pisos de altura con este sistema denominado CLT. Y la pregunta o respuesta concreta para Luis Alberto. En medio de esos paneles, como alcanzamos a ver en la imagen de la izquierda, se ven donde corren las fibras de la madera en un sentido y en el otro, y esto, una vez que es unido con las resinas, se logra una elevación de la resistencia muy importante para la cualificación estructural. Pero en medio de estos laminados se agregan algunos elementos que precisamente contribuyen al efecto unífogo, o sea, no dejar pasar el calor. Y eso además contribuye estructuralmente. Así que ya este tema ya está muy avanzado. En Costa Rica en algún momento hubo guerra con la gente de bomberos, porque ellos se estaban atreviendo a decir que no podían venderse pólizas para un edificio de madera, y eso a buena suerte ya transcurrió a otros cánones y ya se acepta en este país los edificios de madera para gestar, en este caso, un seguro. Léase también que la madera tiene una capacidad de recepción del calor mayor que el acero. Hemos hecho ya pruebas en este país. Por ejemplo, el ingeniero Juan Tuc tiene en su librito unas imágenes muy destacadas y en donde se alcanza a leer que se quema primero un trozo o un purlin de acero que un panel de madera del mismo espesor. Así que con esto ya abrimos la oportunidad y sobre todo la confianza en los diseñadores. Aquí tenemos esta otra imagen, precisamente el gimnasio al que les hacía referencia. Vean ustedes, 70 metros de luz tiene ese gimnasio, tienen esas vigas, y si no existiera la oportunidad técnica y estructural,
no se estarían haciendo proyectos de esa envergadura. Aquí abajo, vean ustedes la imagen de la escala de la viga que está allí, que es, repito, de 1,40 m de peralte. Ahí tenemos la imagen de Ana Gretel, por cierto, al lado, que nos ayuda a dimensionar precisamente esas vigas en el punto de apoyo en los bastidores de concreto que reciben esas vigas. Así que, don Luis, simplemente habiendo tenido la oportunidad de estar en estos edificios, nos genera confianza absoluta para recrear y contribuir con los estudiantes que están día a día con nosotros y generar la confianza para los que estamos tratando de abordar este tema todos los días. La otra cosa, y tal vez viendo las imágenes que tenemos ahí en el fondo, esto obedece al Centro de Convenciones y Teatro Kaufman en Kansas, y la gran bondad que tiene la madera es, además de lo bello de lo que estamos viendo, la calidez y la cualidad, estamos viendo un producto altamente de buena respuesta ante la acústica, si no, no estuviera en proyectos de esta envergadura. Así que estamos en el material del futuro, si me lo permiten mencionar. Muchas gracias. Hay una mano levantada de Janers Corrales. Ok, perdón, mi querido Jainer, me das un momentito, nada más. Bueno, la verdad que mejor dale voz y yo hago la pregunta después. Mejor dale, Jainer, dale voz. Okay. Muy buenas noches, compañeros. Buenas. Y muchas gracias al arquitecto Segura, a don Adrúbal. Me mantuvo usted entretenido con esa disertación, no sé si fueron 40 minutos aproximadamente, en donde en cada uno de los materiales, sin ser conocedor mucho de materiales, porque soy un estudiante que inicia apenas en arquitectura, quería escuchar qué decía sobre el siguiente material. Y déjeme decirle que mantuvo mi atención especialmente, ¿verdad? Personalmente lo digo. Gracias porque lo presentó de una forma tan simple que hasta yo iniciando pude entender la importancia de cada uno y el uso, no solamente arquitectónico, sino cotidiano de cada uno de esos materiales. Lo felicito, fue para mí una experiencia realmente exquisita, y muchas gracias por ese espacio que nos brindó a todos los que estamos aquí presentes. Con mucho gusto, Jainer, a la orden. Gracias, Jainer. Bien, sí, te quería preguntar, efectivamente conocemos, tal vez no exactamente las experiencias que nos enseñaste ahorita, pero sí proyectos similares. Este que presentaste, el edificio propiamente en España, no sé si es en Madrid, ese edificio es de 5 pisos. Y, sí, señor. En esos muros, perdón. Sí, es en Madrid y en efecto, esos son muros de corte, así es como se le define al sistema CLT. Son muros de corte, paneles que los están prefabricando, incluso en ese edificio los llevan en toda la altura de 4 pisos. No pasan de ahí porque si no el vehículo de transporte o la traileta donde se transportan los paneles no tendrían oportunidad de giro en las carreteras, sobre todo ya llegando a la ciudad, pero es importante entender que los paneles los están haciendo hasta en 15 metros de longitud. La otra cosa, sí, me parece interesantísimo. La otra cosa que pudiera mencionar con mucho agrado es que en unas 2 semanas va a estar en nuestro país la ingeniera Beatriz González, quien ha sido mentora nuestra en la conformación del Instituto de la Madera, y pudiéramos aprovechar para que ella nos ayude con una charlita. Ella es una verdadera especialista en este tema. Inmediatamente, eso lo programamos con mucho gusto.
Para nosotros en la UIA sería un honor hacerlo y me parecería genial compartirlo Claro. con los estudiantes. Con Bueno, relación vamos a los muros, Sí, preguntarle y lo compartimos no solo con la UIA, con todas las universidades y con todos los claro, colegas claro, claro. que quieran unirse. Y lo promovemos con Icomadera, ¿verdad? Toda la gente interesada en el tema. Entonces, para que les quede claro a los muchachos y a mí, esos son muros de madera, son como si Son fuesen muros. muros de concreto armado, pero Correcto, son de correcto, madera sólida. ¿Okay? correcto. Entonces Sí, están señor. funcionando como muros de carga, es decir, esas paredes tienen continuidad desde el cimiento hasta la terraza que estaba Sí, en el último señor. piso, Hasta arriba, sí, ¿verdad? señor. Y con Sí. 15 centímetros está funcionando en madera, cosa que si Para tuviésemos que 4 hacerlos, pisos. para 4 pisos, perdón, Sí, si sí. tuviésemos que hacerlos en concreto, posiblemente esas dimensiones serían mayores, ¿verdad? Por Muy lo menos bien. 20 centímetros, Sí, ¿verdad? señor. Eso, Sí. eso es muy importante. El edificio se ve súper bien. Y lo otro es que por ser este elemento sólido, realmente yo no conozco muy bien el material. La pregunta es si hay posibilidad de que este material se pueda construir, se pueda fabricar en Costa Rica. Sí, por supuesto. Estas Eso láminas sería la ¿verdad? forma más fácil porque de toda suerte esto está fundamentado en el sistema de prefabricación, en talleres y definitivamente se cuenta ya con las resinas, con las suficientes cualidades y capacidades de adherencia y de transmisión de carga. Así que tenemos ahorita, por lo menos aquí ya hay unas 3 empresas que perfectamente nos pueden dar este servicio. Ok, eso es muy importante. Lo otro es que esta madera sólida en 15 centímetros es retardante al fuego. Creo que hablaste de algunos que se le agregan otros elementos aparte de los que pegan, ¿verdad? Sí, así es, se La pudiera madera. agregar una lámina en el centro como parte del adhesivo y contribuiría, pero repito, hay otros acabados que se pudieran practicar ya en el panel como tal y eso contribuiría a retardar el fuego. Eso entonces me parece excelente. Y bueno, esos son dos Otra ejemplos. cosa que vale la pena mencionar, Abel, este edificio que Sí. estamos viendo, esto cuando llegamos ahí solo llevaba 3 semanas de construcción para que vean la versatilidad de la oportunidad en la prefabricación. Y lo limpio del sistema. Además, Es un además, trabajo limpio, seco, ¿verdad? muy limpio, es como una maquetita. Sí. 3 semanas, imagínate. Lo otro que sí tiene mucho más años, que son las vigas estas. En este momento se me olvida que son estas tan grandes, estos arcos. Laminadas. Los laminados, Laminadas, gracias. laminado Los, encolado. en Estados Unidos tienen muchos años de hacerlas, ¿verdad? Sí, Y las sí, usaban en gimnasios, ¿verdad? claro. Eso funciona súper bien, ¿verdad? Entonces son como, este otro sistema de los muros, este es como más nuevo, digo yo, para, Es lo no sé qué, último, cuántos años tendrá. es lo último porque recordemos que en procura de la sostenibilidad, la madera es la que está ocupando el primerísimo lugar. Me van a decir, bueno, Claro. qué pasa con el bambú si en la misma gráfica aparecía? Lo que pasa es que el bambú tiene dimensiones menores y se vuelve, bueno, tiene una gran oportunidad. Ahí vimos los cielos del aeropuerto de Barajas, la corte de Gales, Esos cielos de interesantísimo. Barajas son de Richard Rogers, Sí, ¿verdad? Proyectos correcto, de sí, Richard Rogers. correcto. Igual que la Corte de Gales, que tenemos ahorita en la imagen. Todo eso que estamos viendo es tablilla de bambú y como es tan flexible, se da la oportunidad de trabajar con esa maravilla de formas. Vean el de Barajas, que es una maravilla. Esto es de Rogers. Ambos proyectos son de Rogers. Ok. Muy bien, entonces lo último, en Costa Rica tenemos la madera tiene el estigma del tratamiento, o sea que se le meten los bichos, ¿verdad? Y la humedad. Esto ya nosotros, para que vos lo digas, aquí en Costa Rica contamos con la tecnología para
Sin lugar a solventar todo dudas, ese tipo de problemas. sin lugar a dudas, etapa superada. Ya podemos pensar con gran confianza y sobre todo cuando el profesional asumimos la responsabilidad en un proyecto. Definitivamente ya se cuenta con los suficientes, la tecnología para eliminar los elementos xilófagos que tanto detestamos y que se llaman comegenes. Sí. Muchas gracias. Bueno, Tenemos varias manos levantadas. María Fernanda Espinosa y después Abdiel Hernández. Buenas noches. buenas noches. Sí, una consulta. Bueno, sabemos que, como nos indica el tratamiento, los tratamientos que acaban de mencionar para las maderas, ahora ya no es imposible evitar el decir que no construye madera por el tema de los bichos. Por ejemplo, en algunas provincias, como en Limón, yo conocí una casa que tuvieron que cambiar completamente todos los marcos y las puertas por aluminio porque ese era un tema imposible. Ahora, ¿qué ventajas tienen estos lugares acá en Costa Rica, que el clima es sumamente cambiable, que incluso en verano tenemos cualquier cantidad de humedad? ¿No es más factible el uso del bambú, que es como No, más fibroso y aguanta más humedad? no, eso es lo que parece, pero no es así. El bambú también sufre de los xilófagos, sufre de los comegenes, más incluso que la madera misma. Entonces, como cualquier otro material, hay que darle tratamiento, tanto para curarlo como para la vida útil. Constantemente hay que estarle dando mantenimiento. Pensemos en una pieza de metal y recordemos que si no es debidamente tratado, si no se le aplica un producto para evitar la corrosión, el acabado que se le ponga encima después va a sufrir, inmediatamente se va a levantar. Con la madera es un poco similar la comparación, si me permiten la analogía. La madera hay que darle mantenimiento siempre, pero lo más importante es la madera y el bambú, es secarla. Una vez que la secamos, le extraemos el jugo natural, el sabor que le encanta a estos animalitos, y entonces cuando la secamos ya después aprovechamos para poner un producto encima que es absorbido por los poros, por las traqueidas, como se denomina a la conformación molecular de estos elementos de la madera y el bambú, y entonces se llenan los poros de un producto que después ya no deja llegar a los elementos estos que hacen tanto daño. Ok, y con el tema, porque ahora eso es lo primero que la gente piensa cuando ve que se está construyendo algo, el tema del impacto ecológico. Claro, En cuanto a precisamente por eso es que la búsqueda y el rumbo que tenemos que conducir es precisamente acariciar la sostenibilidad, y la mejor respuesta en este caso es la madera, no se puede decir de otra manera. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto, y cabe mencionar, y por qué hicimos tanto énfasis en el vidrio también, porque es un material que, a pesar de que se necesitan alrededor de 8.700 kilowatts hora para la elaboración de un metro cúbico, esto en comparación con respecto a otros materiales más o menos destaca, como lo voy a decir. Un metro cuadrado de tabique de madera pesa 80 kilogramos, más o menos. Un tabique de madera como las que usamos normalmente en Costa Rica, de tablilla de doble forma. Un metro cuadrado de bloque de concreto de 12 centímetros anda en el orden de 240 kilogramos de peso. Pero un metro cuadrado de vidrio de 8 milímetros no pasa de 60 kilogramos. O sea que cuando estamos diseñando la estructura de un edificio,
simplemente al sumar peso en términos de material mismo, estaríamos llevando a mayor economía, porque estamos llevando menor carga hacia los cimientos, y por ende el edificio por sí mismo se va convirtiendo en un elemento más económico, que es una de las búsquedas más necesarias hoy día de explorar, porque la economía y el costo cada vez suben más. Entonces, si nos amparamos a materiales que tienen respuesta como tal, es por eso que les decía al inicio que yo me declaro fan de la madera y el vidrio, porque ya hemos hecho sus análisis antes. Y el peso que ingiere el tipo de estructuras en madera y en vidrio en los edificios, él colabora enormemente con el costo de ellos mismos. Muy bien, Abdiel Hernández y después Víctor García. Bueno, buenas tardes. Mi consulta sería al respecto de este tipo de tablilla. ¿Usted diría que es mucho más flexible de trabajar que el bambú? ¿O serían ¿Cuál tablilla? igual? ¿Cuál tablilla? La tablilla que estábamos viendo, por ejemplo, en el aeropuerto. Sí, la del edificio de 5 pisos. No, no es tablilla, eso es madera sólida de por lo menos 3 centímetros de espesor cada elemento. Entonces es madera que se pone contrachapada, por eso se llama así. La fibra en un sentido, la fibra en otro sentido, se contrachapa con otra vez recuperando el sentido, y eso es lo que establece la oportunidad de mejoramiento de la resistencia del panel como tal. Por eso es que, bien lo decía don Abel, se denomina muro de corte o sistema estructural de muro de corte. Ok, muchas gracias. Sí, o sea, eso termina siendo, perdón, Adrián, que me meta, sí, de 15 centímetros de espesor, o a veces más, ¿verdad? O menos, eventualmente. O menos. Bueno, el edificio que estamos viendo tiene paneles de 11 centímetros de espesor y está liberando 4 pisos de altura. Los entrepisos son lo mismo, el mismo panel, pero ya en el sentido horizontal. Adelante, Víctor García. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un tiempo de no saber de usted. Profe, es que usted no viene en la mañana. Si viene en la mañana nos vemos a menudo. La mañana queda un poco incómoda a veces. Bueno. Profesor, aprovechando de su conocimiento sobre la madera, he visto que últimamente toman en consideración una técnica para curar la japonesa bastante vieja que se llama Shugiban, ¿verdad? Entonces, más bien, no sé si podríamos bien explicarme un poquito también el proceso que conlleva ese tratamiento. Por lo que entiendo, no le echan nada más que simplemente quemar una capa de la madera, ¿verdad? Ya usted lo dijo, los japoneses hacen eso, que es un acabado superficial, pero en Costa Rica ya tenemos, por lo menos hay una firma que conozco, que meten la madera al horno y la sobrepasan de calor, por decirlo así, para entendernos. Al sobrepasarla de calor, cambia un poquito el tono, eso sí, pero se vuelve prácticamente inerte, y eso le da la gran virtud de que mantiene la tersura en la pieza, la mantiene prácticamente sin deformación, y eso también colabora con aumentarle la vida. Ya tenemos pruebas, en más, aquí tengo cerca una pieza que ya tiene como casi 3 años de estar conmigo y se mantiene como el primer día. Y en Aguasar, perdón, en San Carlos, en uno de los aserraderos hicimos unos paneles que están a la intemperie, al sol y al agua, y están en muy buen estado después de 3 años que hicimos esa práctica de colocación. O sea que lo que se hace es, digamos así, cocinar la madera. Al cocinarla se vuelve inerte el comportamiento
de las esporas y es mucho más estable. Así que no tenemos que ir hasta Japón, sino que ya aquí eso se ha puesto en práctica. Muchas gracias, súper bien, profe. Saludos. Muy bien, antes de darle muy la interesante, palabra... no conocía ese tema, muy interesante. Sí, claro, claro. Perdón, para andar en ese tema, igual la impermeabilizan o le pasan algún impermeabilizante, no, le pasan algún si se quiere, tratamiento. Por supuesto que se le puede dar un acabado para embellecerla más, Abel, pero lo importante es que, bueno, estoy hablando desde melina, que es una madera bastante noble y digamos que relativamente suave, entre comillas lo de suave, porque tiene las mismas cualidades y características del pino radiata, la melina, ¿verdad? Que es nuestra madera, la mayor cantidad de madera que se ha cultivado acá y que se está explotando. La conozco muy bien. Bueno, y que se está explotando hoy día en grandes cantidades. Lamentablemente, por cierto, se la están llevando para tarimas, que es una gran injusticia. Conocemos una fábrica que se dedica a hacer tarimas y perfectamente haciendo tarimas estarían fabricando de 4 a 5 casas por día con la cantidad de madera que están usando para tarimas. Pero entonces, respondiéndole a Abel, sí, esa madera, con las pruebas que hemos hecho, obtiene muy buenas características. Y igual que como madera como tal, se le puede dar cualquier acabado. Muy bien, antes de darle la palabra a Jorge Mario Salas, hay un comentario en el chat que me gustaría leer de Matamoros Calderón. No es una pregunta, pero es un aporte realmente me parece muy interesante la forma en que el material se transforma según cómo se realiza el énfasis hacia el diseño de las necesidades que tenga el ser humano hacia un diseño. Considero que es muy importante ver este punto de vista que explicó en esta charla, que se debe consolidar la idea para darle forma al diseño y conocer las cualidades y factores que contiene cada material. Realmente me gustó bastante y más bien muchas gracias por tomarse el tiempo de explicarnos la importancia de saber de los materiales. Bueno, gracias a don Jorge. Ese es el fundamento de la charla. El fundamento es aprender, conocer los materiales para aprender a cualificar el espacio que estamos diseñando. Suelo decirle a mis estudiantes, y espero que los estén escuchando, que uno cuando diseña, no diseña en blanco y negro, uno diseña en colores. Uno cuando sueña, no sueña en blanco y negro, sueña en colores. Entonces, cuando estamos diseñando, desde que pasamos la primera línea, ya estamos cualificando espacio. Y entonces, en función del conocimiento que tenemos, vamos de una vez que estamos haciendo las primeras líneas, cualificando el espacio y dándole el fundamento espacial que requiere, dándole la identidad que estamos pretendiendo con cada uso del material. Así que por ahí anda la cosa. Esa es el fundamento de esta reunión de hoy. Lo que queríamos tratar de decir era precisamente que nos preocupemos por adelantar nuestro conocimiento tecnológico alrededor de los materiales para que a la hora que vayamos a diseñar se nos haga más fácil recrear nuestras ideas. Tenemos dos manos levantadas, primero Jorge Mario Salas y después Jesús Alfaro. Sí, buenas noches. Don Asdrúbal, en cuanto al tema sísmico, ¿qué consideraciones hay que tener para estos paneles de madera? En cuanto al tema antisísmico, más bien. Cualquiera que se tiene que tener con respecto a las normas de este país. En Costa Rica, yo no quiero hablar como ingeniero porque sería un irresponsable, pero nosotros tenemos normas mínimas de diseño estructural bastante elaboradas, bastante estrictas, por cierto, y estos paneles están respondiendo a estas cualidades y a estas características. Así que podemos estar muy tranquilos con ello.
Y lo otro que me gustaría reiterar y recordar es que aprovechar la venida de la ingeniera Beatriz González en unos 15 días, precisamente ella sí es especialista y con ella vamos a poder atender con criterio profundo ya, sistemáticamente entendido, por qué es que la madera tendría esa respuesta en Costa Rica o en cualquier otro contexto del mundo. Sería importantísimo, viendo el interés que hay en el tema de la madera, poder Claro. coordinar esa charla. Hombre, Claro. ya estamos en camino. Excelente, estimado. excelente. Sí. Jesús Alfaro. Buenas noches. Mi Buenas. consulta es la siguiente. Según su experiencia, don Asdrúbal, ¿cuál es la tendencia a nivel nacional e internacional de la madera? Cada vez más. Hace 15 años, o casi 20 años, cuando vinimos graduados de Chile, nos encontrábamos noes por toda parte. Nos encontrábamos todos los días artículos en el periódico que decían: estamos deforestando Costa Rica. Y no era cierto eso. Lo que había era, estábamos camuflando las empresas cementicias o concreticias para vender un producto y no darle la oportunidad a la madera. Y hoy día ya hay proyectos, ustedes lo saben, de desarrollos de vivienda, proyectos de gran importancia, de gran trascendencia. Hay proyectos de altura, ya tenemos proyectos de 4 y 5 pisos acá. Entonces, cada vez habrá la necesidad de conocer más de madera, de aplicarla debidamente y con ello descubrir a dónde estamos. Y de paso puedo hacer una referencia. En la pasada Bienal de Arquitectura, el 35% de los proyectos que se presentaron albergaban madera. Eso es precisamente una de las razones que nos llevan con más celeridad a pretender enseñar en la medida de lo posible el debido uso de este material. Gracias, Asdrúbal. Quiero agregar algo a ese comentario, a la pregunta que hicieron. Efectivamente, cuando yo inicio mi ejercicio profesional, todavía en Costa Rica se trabajaba mucho la madera. Las cerchas, la estructura de los techos se hacía en madera, los clavadores también, los marcos también. En algún momento, desgraciadamente, la práctica tal vez de los proveedores no fue la mejor, porque como decía Asdrúbal, no te vendían la madera seca, y entonces la madera empezó a tener problemas. Yo puedo dar fe que la casa donde yo vivo, que es de madera en gran parte, y donde tengo la oficina, que fue la casa de mi madre, tiene pisos de madera, cerchas de madera, no tienen bichos, porque no sé por qué, pero la cortaron en el momento que era, las secaron bien y usaron maderas buenas. Pero en algún momento me tocó construir algunas casas que tuvieron problemas ya en las cerchas, ¿verdad? Entonces se dio un proceso, yo podría decir que empezó hace como 30 años tal vez, de empezar a cambiar la madera por el metal, por el purlin, que es lo que comúnmente se utiliza hoy en día para las estructuras de techos, ¿verdad? Y empezó a cambiar los marcos de madera por los marcos de aluminio. Entonces yo creo que este proceso ya llegó el momento de empezar a revertirlo cuando tenemos las posibilidades que ahora tenemos y que en aquel momento no teníamos ni el conocimiento y había esa también cuestión de que hablaba Asdrúbal, de que se hablaba de la deforestación, ¿verdad? Que en parte sí se dio también, ¿verdad? Con especies nativas, pero hoy en día eso no es la realidad. Hoy en día es que tenemos bosques protegidos, muchísimos, y tenemos bosques de plantación, muchísimos, que podrían haber más todavía, si hay demanda suficiente para eso. Sí, tenemos 300.000 hectáreas en producción en este momento en el país. Tenemos la mano levantada, Kevin Zúñiga. Sí, buenas noches.
Bueno, tal vez comentando algo como lo que dijo Abel Castro, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que uno puede incentivar a los clientes a volver a utilizar madera? Porque tal vez nosotros como arquitectos sí se nos puede quitar el miedo de utilizar la madera en construcciones y ya haciéndolo a nivel estructural y todo eso, pero nosotros dependemos de los clientes. ¿Cómo podemos volver a ¿cómo te digo? A capturar esa atención para la madera? Demostrándole técnicamente que es un producto que cumple en su nivel de vida como cualquiera otro, que es competitivo. Y sobre todo cuando albergamos la relación de costos, ahí nuestro cliente se va a dar cuenta. Pero además, cuando le sumamos a ello la estética y la calidad espacial que se logra con este tipo de material, y además teniendo la respuesta hacia la sostenibilidad, que es la palabra que definitivamente hay que tener a primera mano, nuestros clientes comenzarán a creer otra vez. Pero tenemos que demostrarlo técnicamente. Por ello, insistimos en la academia de que tenemos que profundizar en el conocimiento. Y dije antes, no solo de la madera, sino de todos los materiales para poder tener esos puntos de comparación y hacerle llegar a nuestros clientes, entonces, esa oportunidad comparativa y para que ellos crean como también nosotros creemos. Ok, muchísimas gracias. La orden. Mi estimado monje, si no hay más preguntas. Sergio Mora. Démosle, Sergio. Adelante. A don Asdrúbal, a don Abel, don Alberto. Mi pregunta, bueno, pues, si me da la oportunidad, puedo hacer dos preguntas rápidas. La primera es como, viendo todos los proyectos que usted ha enseñado y conociendo la forma de explicar y la fascina el amor que usted tiene por la madera, ¿cómo puede, usted cómo cree que, digamos, en Costa Rica se pueda distribuir este conocimiento, digamos, estos proyectos, no solo tenerlos en un proyecto segmentado, no solo un edificio o un proyecto o una idea de un proyecto o un pabellón, sino como ampliarlo, hacer parques, hacer que, digamos, no, San José, no solo San José, partes de Heredia, partes de Cartago, etcétera, que tenga como esa uniformidad, utilizando la madera, digamos, con un presupuesto no tan inmediato, pero como 10 o 20 años, ya que Costa Rica es un ambiente tan natural y tiene muchas de las cualidades que perfectamente se pueden juntar y se pueden unir perfectamente con la madera. ¿Cómo usted cree? ¿Cuáles tienen que ser los pasos exactamente para que se llegue por lo menos a esa idea que le estoy planteando? Y si me permite, la segunda es, ¿cuál sería otro material que que trabaja a la par de la madera perfectamente, que también puede ser igual sostenible, flexible, que tenga todas las cualidades que tenga de la madera, siendo otro material que lo acompañe por separado? Inicio, bueno, mucho gusto, Sergio. Lo recuerdo bien, ha sido un destacado alumno nuestro en algún momento. Le contesto primero la segunda pregunta. Es el bambú. El mejor aliado sería el bambú, porque ya se están haciendo laminados de bambú, vigas laminadas. Entonces ya se está recuperando esta sección. Lo que se hace es coger el fuste, se abre, se lamina, se entablilla, se lamina y es tan eficiente como la madera misma. Un poquito más caro porque lleva más trabajabilidad, pero sí tiene esa respuesta. Y con respecto a su primera pregunta, Sergio, ya se están haciendo ingentes esfuerzos, ya hay profesionales dedicados a esto y muy pronto se van a encontrar en el medio proyectos que llevarán a la gente a verla y a comenzar a
crear la idea, a volver a creer en ella. Recuerde que en nuestra sociedad de antes de los años 50 construíamos todo con madera. Yo suelo decir que los costarricenses tenemos corazón de madera. Creemos en ella. Es cuestión de volverla a retomar, de aplicarla debidamente, pero además hemos de saber que contamos con la legislación para poderla trabajar como tal. Así que no es problema. Sergio, más bien hay que apuntar en la medida de lo posible. Ojalá muy pronto tengamos más proyectos de los que hay. Es que no los estamos dimensionando hoy, pero ya hay desarrollos. Por ejemplo, en Limón hay desarrollos de más de 100 casas, varios, de madera, y que están teniendo muy buen comportamiento a pesar del inclemente factor de clima que tenemos allí. Así que llevamos para adelante. Yo creo que no hay que preocuparse mucho, hay que seguir trabajando y seguir acariciando la idea de diseñar con madera. Muchas gracias, Asdrúbal. Luis Alberto. Me parece que no hay más preguntas. Bueno, les agradezco mucho porque estamos cumpliendo exactamente con el horario. Quiero, antes de retirarnos, darles las gracias en primera instancia a don Asdrúbal por la gentileza de compartir con nosotros este gran conocimiento que él tiene. Igualmente, bueno, Luis Alberto, que siempre es un gran colaborador nuestro para este tipo de proyectos. A los profesores, bueno, Luis Alberto, Giovanna Calderón, Fabricio Castro, Henry Hoffman, Irene Acuña, Isaac Segura, Germán Mora y Ana Gretel, que creo que está ahí porque la vi también dentro ahí de la está audiencia. Julio también. Julito, saludos también. Que me quedé sin saludar a alguien de nuestro staff docente, Monje. No. Probablemente. Probablemente sí. Entonces, qué pena si alguno no lo salude. Y nuestros alumnos son demasiados. Y muchísimas gracias, alumnos y estudiantes, todos estudiantes y colegas que además se nos unieron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente agradecerle a don Asdrúbal su esfuerzo, dedicación y la excelente conferencia que nos dio el día de hoy. Esto lo demuestra la gran cantidad de personas que hemos tenido y que se han mantenido durante toda la conferencia. Y nuevamente saludos a nuestros profesores y colegas que nos acompañaron. Y los dejo nada más para que Asdrúbal se despida, y Luis Alberto, y muchas gracias. Y entonces ahora sí, Asdrúbal, muchísimas gracias nuevamente, buenas noches. Y usted se despide de su público que ha estado tan contento el día de hoy. Agradecido con ustedes por darme la oportunidad y sigamos adelante haciendo academia, de eso se trata. Pasen buena noche. Buenas noches y gracias. Buenas noches.